buen día, profesora. Mi nombre es André Felipe Madrid Farfán, soy el grado 10.2. Esta es el área de filosofía y voy a explicar un poquito sobre el origen y fundamentos del conocimiento y también voy a hablar de los tres filósofos que fueron Aristóteles, Platón y Sócrates. Algunas diferencias entre aquellos y ya empecemos. El origen y fundamentos del conocimiento. O sea, el conocimiento lo podemos decir como aquello que usted puede aprender o aprendió de una forma insata. O sea, el conocimiento que una persona adquiere, por ejemplo, al estudiar o al vivir una experiencia. Podemos estar hablando que nació, digamos, aprendí a nadar, porque es un conocimiento que yo aprendí. Y otra puede ser tanto solo y eso, y aprendí algo de matemáticas, otro conocimiento que usted aprendió mediante la enseñanza en que le brinda un docente ante usted. Podemos decir que el conocimiento se divide en dos partes. Está el conocimiento del racionalismo, que es la lógica. O sea, el conocimiento del racionalismo y la lógica podemos decir, no, que es pura lógica, todo se basa mediante la expresión como de la lógica, el conocimiento lógico. Podemos dar un ejemplo de aquello como, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados o todos los cuerpos son pesados. O también podemos jugar que en los casos que es así, no es necesariamente tiene que, porque es juicio, no tiene necesidad lógica y le falta validez universal. O sea, y se basa mucho en la lógica aquella área. Y el empirismo es todo lo contrario. O sea, es el conocimiento de la experiencia. Es la única, es una fuente única, no tiene otra forma, sino una fuente única y se basa en la experiencia de cada uno. También podemos decir que es la evolución de un pensamiento y el conocimiento a través de la historia, o sea, de las evoluciones del ser humano. Bueno, voy a hablar un poquito sobre los tres filósofos que fueron muy grandes. Podemos decir que los filósofos escribieron varias obras. Por ejemplo, Sócrates no escribió ninguna. Lo que se conoce que de él fue escrito por Platón. O sea, Sócrates y algunos filósofos en esa época no les gustaba tanto la escritura, sino ellos expresaban su experiencia, su forma, su conocimiento mediante el diálogo. Habían pocos que escribían libros, por ejemplo, que Platón fue uno de aquellos que sí escribió obras, sí, su expresión y sus ideas las recalcaba en un libro o en un texto. Y Aristóteles no son libros determinados, sino son generales apuntes para lección. O sea, él apuntaba ideas, pero no usó libros, no escribía textos. Platón sí lo hizo, pero Sócrates ni escribió textos ni sacó ideas, sino él usaba más el tipo de el hablar con las personas. Medio para obtener la verdad, la razón y sentidos. Platón y Sócrates se basan en la razón, o sea, en el racionalismo, en la lógica, y Aristóteles se basó en el sentido. Entre ellos, Aristóteles no siguió a su maestro, sino Aristóteles no siguió lo mismo de siempre, sino que eligió otra cosa, y se fue a, a otra área. Bueno, acá como estaba diciendo anteriormente, la orientación es racionalista, la de Sócrates, inanista y racionalista, la de Platón, y empirista, la de Aristóteles. Lo que me está refiriendo ahorita, que ellos se basan en lógica, tanto Platón y Sócrates, pero Aristóteles no se basaba en la lógica, sino se basaba en el conocimiento y la experiencia. La influencia. Se influenció Sócrates en el pensamiento europeo y occidental, Platón en el pensamiento de Occidente y Aristóteles en el pensamiento de la cultura. Podemos que ver que unos intereses de aquellos es el ser humano y su vida buscaba definiciones universales del bien y del mal. Sería la de Sócrates, o sea, la búsqueda del ser humano, saber qué era bueno, qué era malo o qué no era. El interés de aquel. La del Platón era liberar al hombre de la caverna intensiva de razonar y dialogar. O sea, la forma de liberar esas cadenas que no tienen a nosotros a la hora de razonar y el hablar. Y como comentaba anteriormente, Sócrates, Aristóteles no se siguió ante nada de ellos, y sino ellos, él buscaba una forma más natural.
Por eso él fue muy conocido porque rompió esa cadena que venían siguiendo hace rato, entonces él fue y creó otra forma diferente. Bueno, también el- los lugares de enseñanza que tuvieron, cada uno fundó su escuela, las calles de Atenas, por ejemplo, fue Sócrates, la academia de Platón, que Aristóteles, si no estoy mal, fue un pupilo de Platón, pero después no quiso seguir el propio él y empezó. Él estudió durante 20 años en la caverna. Y los procesos, y el lienzo. El lienzo fue también la escuela que fundó Aristóteles, pero solo duró un año, me parece, dictando clases en aquella antes que lo mataran o lo corrieran. Respecto a la mujer, tiene la misma capacidad de razonar que él, o sea, Sócrates hacía que los dos géneros no tuvieran ninguna diferencia. También Platón, lo mismo que decía, tiene la misma capacidad de razonar que él, o sea, no tiene ningún inconveniente a la mujer. La consideraba un hombre incompleto, Aristóteles, o sea, que no razonaba como él, sino era una parte incompleta de una persona masculina. La mira un poquito diferente ante todos. El principal aporte de Aristóteles fue el lenguaje profesional de distintas ciencias, fundos y órdenes de distintas ciencias. Entonces, Aristóteles fundó distintas ciencias, como él comentaba, y lo fue lo natural, y él empezó a fundar varias formas filosóficas, varios pensamientos, haciendo que se agregaran más de los que ya están y los que se están repitiendo mayormente. La principal aporte de Sócrates fue la mayéutica y la ironía socrática, y la de Platón, la teoría de las ideas. También podemos destacar un poquito más del tema, la forma de aprendizaje y enseñanza de cada uno, o sea, diálogo y debate con sus aprendices. Aquí sí podemos decir cómo ellos expresaban sus lógicas. En las obras fueron datos que ellos guardan, o sea, obras para que recordaran. Algunos hicieron muchas, otros no tanto, y otros se expresan más en el texto. La forma que ellos tenían con sus pupilos de hablar era el contacto con todo lo que era. O sea, Aristóteles fue uno de aquellos que usaba los objetos de alrededor para explicarles más a fondo un tema. O sea, haciendo contacto con todo lo que lo rodea. O sea, si tenían una piedra, la alzaban, la tocaban y hablaban de ella. O sea, usaban los objetos alrededor con lo que puedan tocar. La de Platón fue el diálogo y el debate entre sus estudiantes. O sea, hablaban de un tema y lo debatían todo el rato para llegar al tema, concluirlo o decir algo ante aquello. Y la de Sócrates fue una conservaba con la gente que le topaba y meditaban durante horas. O sea, ellos hablaban él hablaba con la gente que se encontrara y duraban horas meditando, o sea, entendiendo el tema que estaban hablando. O sea, no era como en plan un debate, no, ellos tomaban más a fondo y relajado el tema, no tampoco se iban a todo el rato estar ahí interesados. Podemos decir un poquito que el cuerpo y alma, o sea, esto es una característica o algo filosófico que viene hace rato, pero que se viene entre ellos. Entre Aristóteles fue el cuerpo y alma fue el dualismo. Entre Platón se encuentran separados, y el de Sócrates lo mismo, porque Sócrates fue el maestro de Platón y ellos casi siempre usaban las mismas ideas y siempre conversaban. O sea, se separan un poquito del tema ya eso, pero de todo no tanto. También Aristóteles, a la hora de hacer eso, también tuvo otro pupilo que fue Alejandro durante una época, pero tuvieron que alejar el pupilo de él y eso por problemas muy grandes. El alma, una parte filosófica que sería el alma de las personas. Entre Sócrates y Platón lo vieron como inmortalidad, o sea, el alma era una inmortalidad, pero Aristóteles lo miraba como una forma de ser. Lo miraba como, o sea, el alma, una característica, por ejemplo, el alma, los inmortales llegan a un punto, pero después no. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Me alegra mucho haber hablado un poquito del tema con usted, profesora.
Perdóneme, pero no. Sí, me miro un poquito mal. Fue un gusto, los espero ver para la próxima. Nos vemos.